Primer concepto a escuchar por parte de los precandidatos sería soberanía alimentaria, el segundo sería ciudad verde, el tercero sería tratamiento de residuos domiciliarios y el cuarto sería ferias populares. Cada uno va a tener un tiempo de 3 minutos para poder compartir las ideas de su grupo político y también la posibilidad en ese tiempo de compartir algunas acciones políticas. Al resto de los presentes no vamos a generar una situación de preguntas y debates porque queremos ser muy respetuosos de los tiempos de todos. Y ya con estas 4 rondas de estos 4 temas vamos a tener un tiempo importante. Pero sí nos pareció muy importante poder escuchar las ideas que tiene cada grupo político respecto a estos temas. ¿Sí? Vamos a pasar el micrófono. Bueno, el tiempo es escaso. Yo no voy a ahorrar la letanía de escuchar quién soy, mi antecedente. Estamos en campaña, así que seguramente a esa información podrán acceder por otra vía. Yo lo que quiero es agradecerle enormemente que estén acá ustedes hoy, porque cada vez que he tenido inquietudes por interiorizarme por los temas que hoy nos congregan, lo tenía que hacer a través de Internet, lo tenía que hacer a través de las redes. Y la verdad que tener la posibilidad de encontrar en mi ciudad personas, nuestros vecinos que están de este modo tan masivo, demostrando esta preocupación, me congratula enormemente, porque realmente me hace sentir que estoy sintiendo en lo particular una sensibilidad sobre estos temas que viene de lo que está en el aire, que se genera a partir de iniciativas como la de ustedes. Por eso quiero agradecerlo de modo muy especial. Yo me voy a remitir a cosas conceptuales. Primero, ¿qué es soberanía? Soberanía concretamente es poder que no deviene de ningún otro poder. Y yo me resisto a fraccionar la soberanía. No hay una soberanía alimentaria dentro de un marco político, de un marco social de dependencia de otras cosas. O sea, es soberano o no es soberano. La soberanía alimentaria es parte de esa soberanía. Y la vocación por la soberanía es la resultante de una educación. Y me quiero centrar allí. Si nosotros queremos realmente producir una transformación profunda que conlleve como resultado la materialización de acciones de soberanía alimentaria, tenemos que buscar con ese objetivo. Y si esperamos que las estructuras políticas de nación o de provincia se aboquen a esto espontáneamente, me parece que vamos a esperar en vano. Por la sencilla razón de que nuestros líderes políticos en el sistema en que vivimos, más que deberse a los ciudadanos que los votan, se deben a las corporaciones que les pagan la campaña. Y me parece que este tema no está en la prioridad de quienes pagan la campaña. Razón por la cual el único espacio donde me parece que es factible plantear una iniciativa de este tipo es el de los gobiernos locales, es mirándonos a los ojos como nos estamos mirando. Ustedes van a ver que solo en el ámbito local es posible, entre vecinos que son iguales a la hora de ejercer cada uno su carácter ciudadano, uno con las competencias del elegido y el otro y los demás con las competencias de los electores, es solo en este marco de igualdad donde nos podemos plantear estas cosas, porque necesitamos que estas iniciativas puedan fructificar, puedan concretarse. Si alguien no les hubiera enseñado, habló Andrea de su abuelo y de su abuela. Esos también son circuitos educativos. Pero si el Estado no se involucra en esos circuitos educativos, evidentemente que esta transformación, que es indispensable, va a ser muy lenta. Así que yo quiero hablar de eso. Quiero hablar de educación para la soberanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos en esta primera ronda. Bueno, con respecto al tema de Ciudad Verde, te digo que sinceramente a mí no me gusta tampoco el término, porque tiene mucho que ver con presentaciones marketineras que
que guarda un poco correlato con el problema de fondo que tenemos que tratar. Y la verdad que reencontrarnos con los ecosistemas y recrear estos ecosistemas es una necesidad de vida o muerte que nos impone el cambio climático. Esta reurbanización forzosa, que ya tiene escenarios donde se están llevando adelante iniciativas muy concretas, por ejemplo, la ciudad de Esponja en Alemania o en Italia, donde el 30% de la cobertura de pavimento y de asfalto se está levantando, precisamente buscando tener en los espacios urbanos superficie para reimplantar especies nativas y recrear esos sistemas con capacidad de retención hídrica y de absorción. Pero eso es imposible de lograr si no se logra previamente recuperar la calidad del suelo, porque todo lo que cubre el suelo depende de la calidad del suelo. Hay que regenerar el suelo. Y estos no son procesos cortos. Recién alguien hablaba de periurbanidad y hablaba del distrito, y creo que es acertado verlo en esos términos, porque no solamente hemos desnaturalizado el espacio urbano, está desnaturalizado desde hace muchísimo tiempo el espacio rural, con especies que no son las adecuadas. Cuando nosotros vemos las plantaciones que han progresado en los establecimientos y en los cascos, fundamentalmente de los establecimientos rurales antiguos, no vemos especies urbanas. Hemos perdido alguna algarrobo, se encuentran eucaliptos, palmeras, algunas palmeras africanas, que hoy prácticamente sería imposible encontrar prácticamente ningún vivero. O sea, ha habido una vocación por generar en el espacio rural un ambiente que recordase a Europa o recordase al lugar de donde provenían los pobladores, y eso tuvo consecuencias ecológicas en la medida que se desequilibró y lo natural fue excluido por esa transformación forzosa del paisaje, que estaba imbuido también de una visión ideológica de superioridad del europeo con respecto a lo que había aquí. Y no solamente con respecto a la humanidad radicada acá, sino también con respecto a la naturaleza. Pensé que esa naturaleza despoblada de árboles, de pastura, etcétera, etcétera, era la naturaleza de la civilización. Bueno, y esto es lo que nosotros tenemos que transformar profundamente. Reencontrarnos con ese escenario es redescubrirlo del pasado. ¿Y saben qué hay que hacer para redescubrir ese pasado? Para los que no lo hayan hecho nunca. ¿Quieren saber cuál era el espacio originario de nuestros fundadores? El campo de los curas. Vayan al campo de los curas. Y ahí van a encontrar algo parecido al escenario original. Fundamentalmente en la parte que se preserva mejor. Bien, bueno, hay concejales en funciones, concejales, un secretario de Servicios Públicos, secretario de Obras Públicas, así que ya tenemos una clara idea de qué se ha hecho, razón por la cual vamos a considerar esto un piso. No se va a dejar de hacer lo que se está haciendo, ¿no? Yo voy a hablar de lo que no se hizo y de lo que hay que hacer. Recién se tocaba el tema de la basura electrónica, que es sumamente preocupante. Y yo agrego otra cosa, que me parece la mayor debilidad que tenemos en materia de residuos, que es el tema de las pilas. No hay nada organizado sistemáticamente para procesar esos residuos, ¿no? Y llevar adelante un adecuado tratamiento de todo esto. Siempre me he preguntado si yo fuese algo tan sencillo como obligar al que vende la pila a recibir la pila usada, ¿no? Para después pasar a recolectarla y darle el tratamiento que corresponde a ese elemento, ¿no? Que sabemos que es altamente contaminante. Sabemos que, como dicen nuestras abuelas, que la casa que menos hay que limpiar es la que menos se ensucia. Y vuelvo al tema de la educación, porque va a llegar un momento que si seguimos con este nivel de consumo tan desordenado, evidentemente no va a haber política, va a haber que gastar recursos cada vez más ingentes, cada vez más cuantiosos en tratar de recuperar o tratar de reciclar aquella basura que generamos, cuando es mucho más fácil empezar a generar menos basura, modificando
pautas de consumo, modificando formas de envasar. Yo ahí veo que el próximo ítem a tratar es la cuestión de las ferias populares, que a mí me interesa muchísimo ese asunto. Y lo quiero vincular. ¿Cuántos productos que tienen un envase plástico, un envase de PET, que consumimos habitualmente, podrían ser prescindibles, comercializados de otro modo? ¿Por qué no habilitamos los espacios, las condiciones adecuadas para introducir en nuestro medio la comercialización fundamentalmente de alimentos o de artículos de primera necesidad sin esos envases que inexorablemente se van a convertir luego en residuos a reciclar? Esto me parece de vital importancia. Y hay que hablar de las dos cosas al mismo tiempo. Porque al fin y al cabo, hablando de reciclar, es como si hablásemos de los síntomas de una enfermedad. Y está bien hablar de cómo se trata la enfermedad una vez que la enfermedad se diagnostica. Pero mucho más importante que hablar de cómo tratamos la enfermedad es cómo prevenimos para no tener esa enfermedad. E insisto en este punto, la educación es vital y el municipio tiene que tener una iniciativa, tiene que tener una energía en esto, porque es el estado de proximidad, el estado de cercanía. No puede ser que las autoridades locales no sepan qué consumen sus vecinos y cómo tratar de morigerar eso, adecuar ese consumo a políticas o a realidades de generación de menos residuos. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Discutir todo este tipo de acciones. Muchas gracias a vos. Gracias, Martín. El turno ahora de Gabriel, ferias populares. Bien. Creo que después tenemos 3 minutos más, ¿no es cierto? Después lo... A mí este tema me parece de la máxima importancia. Razón por la cual voy a hacer un diagnóstico en estos 3 minutos y las propuestas las voy a hacer en los otros 3 minutos. Y les voy a explicar la razón por la que sin ferias populares no hay ninguna posibilidad de luchar eficazmente contra la inflación en la Argentina. A ver, así de claro quiero ser. La inflación en la Argentina, si ustedes siguen la historia, van a ver que los episodios más traumáticos se dan allá por el 75 y vienen siendo recurrentes hasta nuestros días. Y tienen que ver inexorablemente no solo con decisiones de malos gobiernos, sino con políticas sostenidas prácticamente por todos los gobiernos desde la dictadura militar hasta la fecha, que han facilitado la concentración económica. Los grandes precios de la economía están oligopolizados o monopolizados en la Argentina, razón por la cual la energía está oligopolizada o monopolizada. Pasa con el cemento, donde hay 2 o 3 multinacionales que también caracterizan los precios. Pasa con las grandes superficies minoristas, donde 5 cadenas de supermercados hacen lo propio. Pasa lo mismo con el acero. Pasa lo mismo con todos los grandes elementos que establecen los pisos de los precios de todos los productos que nosotros consumimos. Razón por la cual no hay ninguna posibilidad de competir con esto. Y esto ha trasladado también esta mecánica, porque nos ha pasado con los aceites, nos ha pasado con los farináceos. Ustedes saben que prácticamente 2 aceiteras se reparten el 85% del mercado de los aceites. Molino Río de la Plata tiene el 70% de la comercialización de farináceos y el otro 10 y pico por ciento lo tiene Molino Cañuelas. Si nosotros no generamos espacios, fundamentalmente en lo que concierne a los alimentos, para que del productor al consumidor, sin intermediaciones, aparezca una oferta que genuinamente tenga un componente de renta, pero de renta razonable, de renta que no tiene que ver con el envase, que no tiene que ver con la publicidad, que no tiene que ver con lo que se les paga a los periodistas o con lo que se les paga a los comunicadores sociales para que hagan lobby sobre el consumo de tal o cual cosa, que eso también está en el costo de los alimentos que nosotros pagamos. Si nosotros no logramos desarrollar herramientas de esta índole, la lucha contra la inflación está perdida.
Yo fui consciente de la inflación cuando tenía 14 años. Tengo 62. Pasaron gobierno militar, peronistas, radicales de un color, peronistas de otro color, liberales, y la inflación sigue siempre siendo el telón de fondo sobre el que se derrumba y tiene episodios sistemáticamente y constantemente traumáticos en nuestra economía. Esto es una herramienta vital, y es una herramienta vital para la economía regional y para la economía de cada ciudad. Después voy a explicar bien qué voy a proponer para esta cuestión de la Feria Popular. Muchas gracias. 3 minutitos para cerrar en lo que cada uno considere más importante. Yo había anticipado que la cuestión de las ferias populares para mí es de máxima importancia. Y yo tengo una disputa conceptual con todas las iniciativas que se han tomado acá, porque se la plantea como una herramienta menor, como algo que, bueno, están y dejémoslo respirar. Una feria por mes, una por semana, de vez en cuando, para que la gente se traslade o del barrio fuera. Y a mí eso no me parece suficiente. A mí me parece que es absolutamente indispensable tener sobre esto un acento categórico. ¿Y a qué me refiero? Los circuitos de comercialización ya están establecidos y es muy difícil que la gente salga de esos circuitos de comercialización. Y probablemente haya que pensar en otro tipo de medidas, como por ejemplo que un día los parques, los lugares de estacionamiento de los grandes supermercados de la ciudad se cierren y ahí están las ferias, concretamente. No veo por qué no podría esto no ser una iniciativa posible. Entonces la gente que va ese día al supermercado a comprar lo que habitualmente compra los fines de semana tiene esa opción en ese lugar. Y esto creo que es una idea sobre la que tenemos que empezar a trabajar y a profundizar. Después, en la medida que se vea que el consumidor comienza a optar por esto, buscar la forma de hacer ofertas mayores y constantes. Están las plazas y paseos que son de dominio público, pero también están las escuelas, que están cerradas los fines de semana. Muchas escuelas tienen instalaciones adecuadas, tienen galerías. Es más, se podría ver la posibilidad de cobrar un pequeño derecho al feriante, que podría quedar no solo para pagar la limpieza de la escuela, sino para hacer un aporte a la cooperadora de la escuela. A su vez, hay un montón de escuelas que tienen espacios incultos, que sería muy adecuado ver la posibilidad de estimular allí a alumnos de la escuela a hacer su pequeña propia huerta y en la feria de la escuela vender lo que se produce en la escuela. Que esto tiene muchísimo que ver con la educación o el acento de la educación en lo que yo quería especialmente hacer hincapié. Podría hablar muchísimo de este asunto, porque este tema lo tengo muy pensado de hace muchísimos años. Yo sigo este tema de la economía desde hace un tiempo para mí inmemorial, porque no me acuerdo cuándo empezó. Esto es muy escaso el tiempo para que yo pueda hacer un desarrollo sistemático de todo lo que se podría hacer, y no solo vinculado a las cuestiones de alimentos, vinculado a la cuestión de los artesanos, de los pequeños productores, de todo tipo. Estamos en tiempo. Y tenemos que aprovechar la infraestructura social que tiene, y fundamentalmente la infraestructura que tiene el Estado, para poder competir con las grandes corporaciones que han centralizado económicamente y ocupan los mejores espacios de más exposición comercial de cada una de las ciudades del país. Si no utilizamos eso, va a ser muy difícil poder equilibrar todo esto. Gracias, Gabriel. 3 minutitos para cerrar en lo que cada uno considere más importante. Yo había anticipado que la cuestión de las ferias populares para mí es de máxima importancia. Y yo tengo una disputa conceptual con todas las iniciativas que se han tomado acá, porque se la plantea como una herramienta menor, como algo que, bueno, están y
dejémoslo respirar, ¿no? Una feria por mes, una por semana, de vez en cuando, para que la gente se traslade o del barrio fuera. Y a mí eso no me parece suficiente. A mí me parece que es absolutamente indispensable tener sobre esto un acento categórico. ¿Y a qué me refiero? Los circuitos de comercialización ya están establecidos y es muy difícil que la gente salga de esos circuitos de comercialización. Y probablemente haya que pensar en otro tipo de medidas, como por ejemplo que un día los parques, los lugares de estacionamiento de los grandes supermercados de la ciudad se cierren y ahí estén las ferias, concretamente. No veo por qué no podría esto no ser una iniciativa posible. Entonces la gente que va ese día al supermercado a comprar lo que habitualmente compra los fines de semana tiene esa opción en ese lugar. Y esto creo que es una idea sobre la que tenemos que empezar a trabajar y a profundizar. Después, en la medida que se vea que el consumidor comienza a optar por esto, buscar la forma de hacer ofertas mayores y constantes. Están las plazas y paseos que son de dominio público, pero también están las escuelas, que están cerradas los fines de semana. Muchas escuelas tienen instalaciones adecuadas, tienen galerías. Es más, se podría ver la posibilidad de cobrar un pequeño derecho al feriante, que podría quedar no solo para pagar la limpieza de la escuela, sino para hacer un aporte a la cooperadora de la escuela. A su vez, hay un montón de escuelas que tienen espacios incultos, que sería muy adecuado ver la posibilidad de estimular allí a alumnos de la escuela a hacer su pequeña propia huerta y en la feria de la escuela vender lo que se produce en la escuela. Que esto tiene muchísimo que ver con la educación o el acento en la educación en lo que yo quería especialmente hacer hincapié. Podría hablar muchísimo de este asunto, porque este tema lo tengo muy pensado desde hace muchísimos años. Yo sigo este tema de la economía desde hace un tiempo para mí inmemorial, porque no me acuerdo cuándo empezó. Esto es muy escaso el tiempo para que yo pueda hacer un desarrollo sistemático de todo lo que se podría hacer, no solo vinculado a las cuestiones de alimentos, vinculado a la cuestión de los artesanos, de los pequeños productores, de todo tipo. Estamos en tiempo. Y tenemos que aprovechar la infraestructura social que tiene, y fundamentalmente la infraestructura que tiene el Estado, para poder competir con las grandes corporaciones que han centralizado económicamente y ocupan los mejores espacios de más exposición comercial de cada una de las ciudades del país. Si no utilizamos eso, va a ser muy difícil poder equilibrar todo eso. Gracias, Gabriel.